título de hoy es De miedo a valentía, la transformación de Pedro. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Padre, en esta oportunidad te damos gracias, Señor, por que nos permites estar de nuevo aquí en tu casa. Y ahora, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra, pedimos, Señor, que sea clara y eficaz, Señor, para lo que tienes que tú decirnos en esta oportunidad. Permítanos, Señor, de que a través de la vida de Pedro podamos aprender, Señor, de que Pedro fue una persona tan humana como nosotros, pero que estuvo dispuesta a ser usada por ti. Bendícenos pues, Señor, y bendice a cada oyente que va a estar escuchando o viendo este sermón. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Déjenme comenzar con la siguiente pregunta. ¿Puede Dios transformar completamente la vida de una persona? Voy a hacer la pregunta. ¿Puede Dios transformar completamente la vida de una persona? Muchos van a decir, amén, pastor. Por supuesto que sí. La mayoría responderíamos que sí. Pero cuando la pregunta cambia y se vuelve más personal, la respuesta a veces ya no parece tan sencilla. Ay, pastor, este señor ya no se compone pero ni a palos. O esta persona ya no tiene arreglo. Y a veces nos preguntamos eso porque cuando hablamos de un cristiano que a veces ha fallado, ¿puede Dios transformar a alguien que ha fracasado en su vida cristiana o en su vida? A alguien que le ha fallado en algún momento de su vida, que todos en un momento de nuestra vida le hemos fallado a Dios. A alguien que todavía lucha con su carácter, que a veces es muy enojado, muy llorón o muy alegre. O tal vez sus temores, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. O sus debilidades. Pastor, yo quisiera, pero es que la carne es débil. Pedro conocía muy bien estas preguntas que acabamos de hacer. Él fue impulsivo, una persona enojada. Usted la puede ver a través de la vida que hemos estudiado de él, era una persona enojada, impulsiva. Él era orgulloso. Muchas veces posiblemente se creía más que los demás. Temeroso. Y negó a Jesús y lloró amargamente por su pecado. Vimos la historia cuando él negó a Jesús 3 veces. Pero Dios no terminó su historia en un patio junto a una fogata cuando negó a Jesús. La terminó en otro escenario muy diferente, proclamando con valentía el Evangelio delante de miles de personas. Hermano, porque cuando el Espíritu Santo transforma una vida, no solamente cambia el destino de una persona, cambia también la influencia que esa persona tendrá sobre los demás. Pero antes de escuchar la voz de Pedro, debemos observar primero la obra de Dios que estaba haciendo detrás de las escenas, detrás de bambalinas o detrás de las cortinas. Y para ello, mi primer punto es cuando el cambio llega. Cuando el cambio llega. Y busque por favor en Hechos capítulo 2 y vamos a leer de los versos del 1 al 13. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 13. Dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélites, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto o de vino nuevo. Estamos viendo, hermanos, lo que la Biblia se describe como la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La fiesta de Pentecostés sucedía 50 días después de la Pascua. Por eso es que se llama Pentecostés, que significa 50. 50 días después de la Pascua. Los judíos también celebraban el día en que la ley fue entregada a Israel en el monte del Sinaí. Esa era otra de las celebraciones que ellos tenían. No solo esperaban los 50 días después de la Pascua, que ellos celebraban dar parte de la cosecha que ellos tenían, las primeras partes de la cosecha que ellos tenían durante el tiempo del año, sino que también ahora celebraban también el día que, según la creencia de ellos, era que ese día Dios había dado la ley en el monte de Sinaí al pueblo de Israel. Y al parecer venía mucha gente a Jerusalén, y venía mucho más gente de la que venía para la Pascua. Y eso se denota por la cantidad de naciones que se mencionan. Los discípulos, obedeciendo el mandato del Señor Jesús de esperar la promesa del Espíritu Santo, estaban en Jerusalén. Usted lee en Hechos capítulo 1, verso 4, que lo leímos en el estudio bíblico de martes y miércoles. Y estando juntos, dice la Biblia, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Entonces ellos estaban en Jerusalén esperando. Y vamos a ver que estaban esperando en oración, fervientes y unidos. Sin embargo, estaban en ese lugar posiblemente aún con temor. Aún con temor, apercibidos de que en cualquier momento podían ser perseguidos, encarcelados o posiblemente hasta muertos por lo que acababa de suceder. Su maestro acababa de ser perseguido, azotado, crucificado, había resucitado y había ascendido al cielo. Aún estaba en ellos el triste recuerdo de esa crucifixión, de la crucifixión de su maestro. Perplejos todavía por su ascensión al cielo después de su resurrección. Ustedes se recuerdan cuando estudiamos en el miércoles pasado o el martes pasado, viendo hacia arriba, estaban posiblemente boquiabiertos, ¿verdad? Viendo que Jesús estaba ascendiendo al cielo. Mas ellos estaban unidos en un mismo lugar, dice la Biblia. Ellos estaban reunidos en un mismo lugar cuando sucedió el Pentecostés. Ahora, no se sabe si en el aposento alto, donde se reunieron después, o en el pórtico de Salomón, donde acostumbraban a reunirse con Jesús. Algunos piensan que posiblemente fue en el pórtico de Salomón, que era un lugar más abierto, donde podían reunirse, por el hecho de que más adelante vamos a ver que por lo menos 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y en un lugar tan pequeño como el aposento alto no hubiera podido ser posible eso. Pues algunos eruditos piensan que posiblemente fue en este lugar, en abierto. Sin embargo, lo que sí tenemos que ver es que ellos estaban ahí esperando pacientemente.
pacientemente. Pero hubo un suceso repentino que cambió todo. Cuando hablamos de suceso repentino, la Biblia lo habla así también. Algo que es, sin esperarlo, repentino. Este fue un estruendo, dice la Biblia, como un viento de tormenta. Siempre se ha dicho que cuando viene un tornado cerca, se escucha como si estuviera viniendo un tren, un viento de tormenta. Y esto apela, hermanos, al sentido del oído. Era algo que se podía oír. Es interesante esto, pues. Todo esto iba a tocar varios sensores del cuerpo. La gente lo podía oír. Luego dice la Escritura que llenó toda la casa. Nadie quedó excluido. Nadie quedó excluido. Todos recibieron al Espíritu Santo. Pero luego, hermanos, aquí hay una parte bien interesante. Dice, lenguas como de fuego en cada uno. Y esto apela al sentido de la vista. No solamente se escuchaba, sino que se podía ver. Ahora, note por favor, porque en la mayoría de ilustraciones que usted puede ver de esta escena, pone lenguas literalmente de fuego. Pero note por favor que usa un símil, porque usa la expresión lenguas como de fuego. Como de fuego. No necesariamente era de fuego, pues era una luz, ¿verdad? Pero una luz como centellante o que titilaba, ¿verdad? No sabemos la verdad cómo fue. La única forma que lo pudieron describir era como de fuego. Y hemos dicho que apela al sentido de la vista. Y luego dice la Biblia que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en distintos idiomas. Y note por favor que estoy usando muy a propósito la palabra idioma. Conforme al Espíritu Santo les indicaba que hablaran. Y esto apela al intelecto, a lo que ellos sabían, al intelecto. Esto fue un hito histórico. Ahorita les voy a explicar por qué utilicé la palabra idioma. Esto es un hito histórico en los discípulos. Hito histórico quiere decir un punto donde cambia de dirección el rumbo de la historia. Un hito histórico en los discípulos y especialmente en Pedro, que es el personaje que estamos hablando. Imagínense, estos discípulos, después de ser temerosos y tímidos con su movimiento, ahora han sido empoderados por el Espíritu Santo para cambiar y trastornar al mundo. ¿Sabía que los cristianos estamos aquí para trastornar al mundo? No es para que todo el mundo nos quiera y esté en paz con nosotros. Miren lo que dice la Biblia siempre en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 6. Y cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a exponer más claramente. Pero dice lo que dice el versículo 6 del capítulo 17. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, estamos hablando aquí de Tesalónica, gritando, estos que trastornan al mundo entero, oiga, está hablando de todo el mundo romano conocido, también han venido acá. ¿De qué los acusaban? De alborotadores. Estos que trastornan al mundo entero. Ahora ya no son calladitos los cristianos, ahora están para trastornar al mundo. Y aquí cabe una expresión que decimos muchas veces, lo veo y no lo creo. Lo veo y no lo creo. Y este es uno de los puntos que tengo aquí. Cuando ves lo sucedido y no lo puedes entender. Lo veo y no lo creo. La gente del pueblo escuchó el estruendo y se juntaron para averiguar qué sucedía. Ustedes saben cuando hay un accidente de tránsito, por lo menos en nuestros países, ¿verdad? Se oye un choque y todos los vecinos, todo el mundo sale a curiosear a ver qué pasó, ¿eh? Nadie se queda en casa porque algo pasó y todo el mundo sale, ¿verdad? Imagínense algo así parecido, ¿verdad? Aquí es raro que cuando hay un accidente 2 o 3 personas salen y los demás solo desde su ventana, ¿verdad? No se atreven a salir, ¿verdad? Pero allá en nuestros países sabe que medio mundo sale. En este momento están ellos, cuando escuchan el estruendo que está sucediendo, salen corriendo a juntarse donde están los discípulos. Y estas personas que salen corriendo a ver qué está pasando,
La Biblia los describe como hombres piadosos. Es interesante esto, ¿verdad? Hombres piadosos. Personas que, aunque religiosas, buscaban de corazón la presencia de Dios en sus vidas. Porque estaban llegando a la casa de Dios. Y note por favor que se mencionan al menos 16 naciones de todo el mundo. Del mundo grecorromano que se conocía en ese tiempo. Por eso la Biblia dice debajo del cielo. 16 naciones. Indicando la gran población de judíos que existía en la diáspora. O sea, quiere decir que estaban en todo el mundo los judíos. Y vinieron de varias partes. Se mencionan 16 naciones. Note por favor. Y quiero que noten una tendencia hoy día a nuestros días, de lo que está pasando hoy en nuestros días. Habla de Partos. Parta quedaba en el noreste de Irán. ¿Han escuchado ese país por algún lado? Lo hemos escuchado en las noticias, ¿verdad? Noreste de Irán. Los medos, que era el imperio media, el norte de Irán. Tenemos los elamitas, que eran el oeste de Irán. Habitantes de Mesopotamia, que eran Irak y Kuwait. Habitantes de Judea, todos los que estaban alrededor de Jerusalén. Habitantes de Capadocia, ese es el este de Turquía, lo que es hoy día. De Ponto, el norte de Turquía. Asia, el este de Turquía. Frigia, el centro de Turquía. Panfilia, el sureste de Turquía. Ya se llegaron solo dos países actuales, es Turquía e Irán, e Irak, todo ese lugar de ahí. Luego habla de Egipto, aquí abajito, ¿eh? Egipto al día de hoy todavía sigue siendo un país, ¿verdad? Luego habla de Libia, que está a la par de Egipto, y sigue siendo un país. Más allá de Cirene quedaba todavía más allá de Libia, yendo más para el lado de Marruecos. Y aquí habla personas de Roma. Entonces habla de Roma. Y por eso es que creemos, hermanos, de que el fundador de Roma no fue Pedro. Porque había gente de Roma que se convirtieron aquí y fueron con el Evangelio a Roma y fundaron la iglesia en Roma. Pero habla también de Creta, que es una isla. Una isla al sur de Grecia. Y de Arabia, lo que hoy día es Arabia. Donde está Yemen y todos los lugares de la península arábica. Quiero que noten entonces que el escritor está hablando de que estaban alrededor de todo el mundo conocido alrededor, de todos los países, y por eso les cambié a idioma, porque en estos lugares hablaban sus propios idiomas. Ya no era como hoy día, ¿verdad? Que tal vez en una gran región todo el mundo habla español, pero en ese tiempo no había mayor comunicación y todo el mundo hablaba su propio idioma. Ellos estaban confundidos de que escuchaban a personas de Galilea, que muy posiblemente hablaban solo el arameo. Ahora hablaban en su propio idioma y todos pueden entender. Así que era una situación de que ellos podían hablar en los idiomas que la gente hablaba. Ahora, si nota por favor aquí, este es el efecto de la Torre de Babel, contrario, de Génesis 11. Aquí se estaba revirtiendo el efecto de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, en el capítulo 11 de Génesis, aquí todos tenían el mismo idioma y querían alcanzar a Dios por sus propios medios. Y es entonces cuando Dios confunde las lenguas y separa las naciones. Ahora, Dios es el que se aproxima a la humanidad y de una forma milagrosa hace que todos, sin importar raza, grupo étnico, color de piel o idioma, entiendan su mensaje de reconciliación por medio de Jesucristo. Algunos, por tener un corazón cerrado, porque siempre hay gente con el corazón cerrado, y no piadosos como los otros, al no poder comprender lo que estaba sucediendo, se burlan de los discípulos. Y les dicen, no, a los que están bien, borrachos, ¿verdad? Cuando nuestra Biblia en Reina Valera 60 dice mosto, ese era lo que le llamaban el vino nuevo. El vino nuevo.
Y es aquí, hermanos, en donde entra en acción nuestro personaje, el apóstol Pedro. Ahora ya no el hombre violento, arrebatado, que no controlaba sus impulsos, temperamento que no podía controlar, y sobre todo lo que había negado cobardemente a su Señor unas semanas antes. Es precisamente aquí donde aparece el hombre que hemos seguido durante toda esta serie. Tú eres Pedro. Ya no es el Pedro del patio de Caifás, temeroso y cobarde. Ahora veremos lo que Dios puede hacer con una vida completamente rendida al Espíritu Santo. Y esto me lleva a mi segundo punto. Pedro del temor a la valentía. Del temor a la valentía. Y quiero que noten, por favor, un sermón desafiante. Pedro se puso de pie con autoridad. Miremos lo que dice el versículo 14 ahora. Versículo 14 al 21. 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Algunos piensan que era las 9 de la mañana. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre la carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Desierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro se puso de pie con esa autoridad. Antes Pedro temía a una criada que lo denunciara. Ahora se levanta delante de miles a predicar. No cambió solamente el escenario, cambió también el hombre que estaba ahí predicando. Y observe un detalle. Pedro no esperó a sentirse capaz. La gran mayoría de nosotros esperamos hasta sentirnos capaces para servir a Dios. Es que no me siento capaz. Se puso de pie porque el Espíritu Santo ya lo había capacitado. Y esa es la diferencia. Ya lo había capacitado. Muchas veces, hermanos, esperamos sentirnos preparados para servir. Pastor, déjeme que vaya al seminario primero. Estudie 10 años de seminario, 5 años de maestría, otros 5 de doctorado. Entonces ahí tal vez lo va a ayudar a ir a evangelizar al Señor de la esquina, ¿no? Queremos estar a un extremo tan exagerados en prepararnos, sin saber que es el Espíritu Santo quien nos capacita. Pero Dios normalmente llama a las personas disponibles y no necesariamente vagas, ocupadas también. Pero Él llama a personas que estén dispuestas, con un corazón dispuesto. Y Él mismo las prepara mientras van caminando con Él. Mientras uno va caminando, uno va aprendiendo con Él. Pedro, hermanos, predicó a Cristo y no a sí mismo. Miremos los versículos ahora del 22 al 36. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansara en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros al día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo,
para que se sentasen en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es interesante, ¿verdad? De lo cual todos nosotros somos testigos. Estuvimos viendo que la palabra testigo viene de marturie, que es de mártir. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, note por favor, hermanos, que Pedro en este sermón no habla de sus experiencias. Hay muchos predicadores hoy día que se ponen a contar sus historias de los que le pasó y le ponen mucha drama a su historia, pero él no habla de sus experiencias, no habla ni siquiera de su arrepentimiento que él tuvo, sino que habla de su restauración, de la restauración que Dios hizo en él. Todo el sermón, hermanos, gira alrededor de Cristo. Todo el sermón que acabamos de leer gira alrededor de Cristo. Su estructura es impresionante. Él dice que Cristo vivió porque era un varón aprobado por Dios. Cristo murió, ustedes le crucificaron, dijo él. Cristo resucitó, Dios le levantó. Y me gusta mucho la expresión de lo cual todos nosotros somos testigos. Cristo fue exaltado porque está sentado a la diestra de Dios. Cristo es el Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo, menciona su mensaje. Y Pedro, hermanos, después de haber dicho ese mensaje, no solamente se queda con haber expuesto el mensaje. Él llama también a una decisión. A una decisión. Mire los versículos 37 al 40. Al oír esto, mire qué pasó. ¿Qué dice la Biblia? Se compungieron. Se estremecieron, pues. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ese siempre ha sido mi deseo, hermanos, cuando yo predico, que su corazón sea tocado y que la pregunta que ustedes se hagan: bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué haremos? Versículo 38. Y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Eso indica que el sermón de Pedro no fue tan chiquitito, sino siguió predicando, persuadiendo a la gente que se arrepintiera, persuadiendo a la gente que hiciera un cambio en sus vidas. Por eso Pedro llamó a una decisión. Hermanos, y todo sermón bíblico debe terminar aquí. No solamente informar. Yo les puedo dar información de lo que acabo de decir ahorita, de cuándo fue Pentecostés, de cuántas naciones había. Eso es darles información. Pero mi intención no solamente es informar, porque mi intención es que ustedes tengan una respuesta a lo que se está predicando. Y observe la progresión. La palabra produce convicción, arrepentimiento, conversión y luego obediencia. Obediencia. Pero el cambio de Pedro no solamente se nota en su valentía, también se observa en el contenido de su mensaje que acaba de decir. Algo que llama muchísimo la atención, hermanos. El primer sermón de Pedro tiene exactamente lo que Jesús le enseñó durante 3 años. Tiene exactamente lo que Jesús le enseñó durante 3 años. Hemos dicho que no tiene historias para entretener. Hay muchos predicadores que les gusta contar chistes, historias para entretener a la gente. No hay filosofía, que mucha gente ni la entendería. Mucho menos hay política. Yo he escuchado a predicadores que se meten a hablar de política. No hay ataques personales. He visto pastores que desde el púlpito le andan dando ataques personales a personas.
no es para ataques personales desde aquí. Debe ser únicamente que haya únicamente Biblia, Biblia, Biblia y solamente Biblia. Nada más. Nada más. Tiene que existir no solamente Biblia, sino Cristo, Cristo y más Cristo. Debe existir únicamente para arrepentimiento y que la gente, como dice aquí, se compunja, se sienta motivada a cambiar y hacer ese llamado a que haga el cambio. Y hermanos, esto debería ser el modelo de cualquier predicación hoy. El modelo de cualquier predicación hoy. Y aquí descubrimos que Pentecostés no solamente nos habla de Pedro, también nos habla a nosotros. Y quiero terminar con unas aplicaciones para nuestra vida hoy. Hermanos, con toda la historia que hemos visto de Pedro, recuerde, no se fije en su pasado. Más bien vea el futuro que Dios tiene para usted en Cristo Jesús. Vea el futuro que Dios tiene para usted en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versos de 13 al 14, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, que no sirva de lastre. Porque si nos enfocamos en nuestros temores por errores que cometimos en el pasado, por haberle fallado al Señor, con algún pecado en nuestra vida, estos se convertirán en un lastre que no nos dejará avanzar. Recuerde la promesa del Señor. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando hablamos de toda maldad, es de toda maldad. Por eso, mi hermano, cuando usted ya confesó al Señor, se arrepintió de sus pecados y lo confesó al Señor, ya usted está limpio por la sangre del Cordero. No deje que el diablo trate de hacerle sentir culpable de algo que el Señor ya le perdonó. Que le haga sentir culpable de lo que el Señor ya lo perdonó. Romanos 8, 33 y 34 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Hermanos, si Dios pudo transformar a Pedro, entonces surge la siguiente pregunta: ¿cómo puede transformar también nuestra vida? Y si lo quiere aplicar más personalmente, ¿cómo Dios puede transformar también mi vida? En primer lugar, hermanos, sea lleno del Espíritu Santo. Si usted ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que usted ya tiene el Espíritu Santo. Lo que necesita es ahora ser lleno de Él. Efesios capítulo 5, versos 18 al 20, es donde dice: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pídale a Dios que le llene con su Espíritu Santo. Pídaselo. Entonces usted será capaz, cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, de entender las Escrituras. De entender, pastores, que yo a veces no entiendo. Pídale a Dios que le llene con su Espíritu Santo para hacer entender la Escritura. Pero es importante, hermanos, que lo que usted ya entiende sea obediente a su enseñanza o mandato, y de ese modo Dios le puede seguir enseñando aún más. Juan capítulo 16, verso 13 nos dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo le dará el poder que usted necesita para ser un buen testigo del Señor. Un buen testigo del Señor. ¿Se recuerdan cuando leímos Hechos capítulo 1, verso 8?
Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo vamos a tener esa capacidad nosotros de ser testigos. Le ayudará a fortalecer su vida y sus oraciones al Padre. ¿Cuánta necesitamos guianza y fortalecimiento de nuestra vida? Romanos 8:26 nos dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo nos ayuda. Y cuando el Espíritu Santo comienza esa obra en nosotros, hermanos, los resultados siempre serán visibles. Así como se escuchó el estruendo y las lenguas de fuego, fue algo visible y que se podía escuchar. Los resultados van a ser visibles cuando estés lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro fue un ejemplo claro que cuando el Señor restaura una vida, lo hace completamente. Cuando el Señor restaura una vida, lo hace completamente. Los resultados de una vida transformada por el Espíritu Santo es el ejemplo de Pedro. En Pedro podemos ver una vida transformada por el Espíritu Santo. Note, por favor, antes Pedro seguía a Jesús de lejos. Ahora se pone de pie junto con los 11. Antes Pedro negó conocer a Cristo. Ahora proclama a Cristo públicamente. Antes Pedro lloró amargamente. Ahora él predica con gozo. Antes Pedro temía morir. Y ahora está dispuesto a morir por el Evangelio. Antes Pedro hablaba impulsivamente. Ahora expone cuidadosamente las Escrituras. Antes Pedro fue restaurado y él ahora restaura a otros. Hechos capítulo 2, 41 al 42, mire cómo termina este capítulo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Ah, Señor, cuánto quisiera que regresaran esos días otra vez, ¿verdad? Como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay una ilustración muy preciosa. Cuando una oruga entra en su capullo, parece que todo terminó. Desde afuera parece inmóvil. Incluso pareciera que murió, pero por dentro está ocurriendo una transformación extraordinaria. Tiempo después emerge convertida en una mariposa. No solo cambió su apariencia, cambió completamente su naturaleza. Nunca volverá a arrastrarse como antes. Hermanos, así fue la vida de Pedro. Muchos solamente recordaban al hombre que negó a Jesús, pero Dios estaba haciendo una obra invisible. Y cuando Dios terminó, el mismo hombre comenzó a volar espiritualmente como nunca antes. El verdadero milagro del Pentecostés no fue solamente el viento, las lenguas de fuego sobre las cabezas o los 3,000 convertidos. El primer milagro visible fue un hombre completamente transformado por la gracia de Dios. Porque el Pedro que predicaba en Hechos 2 ya no es el Pedro del patio de Caifás, temeroso. Es el Pedro que fue quebrantado, restaurado, lleno del Espíritu Santo y finalmente usado para cumplir el propósito para el cual Jesús lo llamó desde la orilla del mar de Galilea, cuando le dijo: te haré pescador de hombres. Déjeme concluir. Hermanos, hace varias semanas comenzamos esta serie con un pescador junto al mar de Galilea. Lo vimos dejar sus redes, lo vimos caminar sobre las aguas, lo vimos hacer una de las confesiones más extraordinarias acerca de Cristo, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También lo vimos equivocarse.
Lo vimos intentar corregir a Jesús. Señor, no te pase esto, no vayas. Lo vimos confiar demasiado en sí mismo. Lo vimos negar al Señor. Lo vimos llorar amargamente. Lo vimos restaurado junto a otra fogata esta vez. Cuando Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y hoy lo vemos ahora de pie, lleno del Espíritu Santo, predicando con autoridad, llevando a miles de personas a Cristo. ¿Qué cambió? No cambió Jesús. El que cambió fue Pedro. Porque cuando una persona se deja transformar por el Espíritu Santo, el pasado deja de controlar su futuro. Y quizás algunos han venido hoy pensando, pastor, yo nunca podré servir. Ya fallé demasiado. Dios, de plano que ya terminó conmigo. Pero la vida de Pedro responde con claridad. Eso no es así. Eso no es así. Mientras Cristo siga siendo Señor de su vida, todavía hay propósito, todavía hay gracia, todavía hay restauración, todavía hay poder y todavía hay una misión que cumplir. Porque Dios sigue tomando personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Pero nunca dejó de ser un hombre imperfecto. Pero nunca volvió a ser el mismo hombre. Después de encontrarse con Cristo y ser lleno del Espíritu Santo, ya no fue el hombre de siempre. Y hermano, la misma gracia que llamó a Pedro, la misma gracia que lo sostuvo en su caída, la misma gracia que lo restauró y la misma gracia que lo llenó del Espíritu Santo, sigue disponible hoy para todo aquel que esté dispuesto a rendirse completamente a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, gracias por la vida del apóstol Pedro y todos los apóstoles y discípulos que estaban con él en ese maravilloso día del Pentecostés. Cuánto añoro, Señor, de que días así vuelvan a suceder, Señor. Que tu iglesia sea llena, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que podamos, Señor, salir valientemente a ser testigos tuyos, no solamente donde vivimos, sino en todo el mundo. Padre, en este momento yo te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí en esta mañana, que este mensaje fue para esta persona, yo te pido que haga un compromiso contigo, que no regrese vacía, que no regrese igual, sino haga un compromiso contigo y que tú le llenes con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mandarnos al Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre. Permítenos, pues, Señor, ser llenos de Él y ser testigos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.